2 de la tarde en punto, qué gusto es poderlos saludar a esta hora en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Para nosotros es todo un honor, un placer poderlos acompañar en esta tarde de jueves con esos temas que a usted tanto le interesa. Saludamos especialmente a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la señal abierta y quienes lo hacen en nuestras plataformas digitales. Empezamos porque existe un fenómeno condenable desde todo punto de vista que afecta especialmente a la población escolar. El bullying o matoneo es una manifestación de acoso que puede evidenciarse desde lo físico o psicológico, afectando de manera notable a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y, por qué no, a toda clase de personas en diversos contextos. Pero donde más se manifiesta es en la escuela, en el colegio. Hoy vamos a ponerle el ojo a este tipo de comportamiento, a comprender las secuelas que deja esta experiencia, sobre todo cuando se presenta de manera sistemática, y aprender a superarlo y a denunciarlo. Estamos comprometidos entre todos a combatir y ayudar y a cortar de raíz este fenómeno para que nadie más lo sufra. Conéctese desde ahora con nosotros a través de nuestras plataformas digitales porque estaremos hablando de este tema tan complejo, pero estamos listos con los expertos para atender y sobre todo para contestar sus preguntas sobre el bullying, esas formas despreciables de matoneo que viven muchos niños, jóvenes y adolescentes en el país. Estamos preparados y listos para atender cada una de sus dudas, de sus inquietudes. A partir de ese momento, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, canales de comunicación y línea nacional que ya están habilitadas en todo el país. Se la recuerdo rápidamente, va a encontrar este abanico que empieza a aparecer ahí en sus pantallas. La línea de WhatsApp 312-487-0413, donde recibimos sus mensajes y preguntas por medio de notas de voz. También está la transmisión de Facebook, donde usted interactúa con nosotros en tiempo real en los comentarios. Además, tenemos la línea nacional a la cual se puede comunicar desde las diferentes regiones del país y es el 220-0707. Recuerde que si está dentro o fuera de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Empezamos porque María Angélica y Eunice han sido madres abnegadas frente a la responsabilidad de sus hijos. Ellas compartieron el infortunio que tienen justamente con sus pequeños, quienes han sido víctimas de bullying o matoneo. Sin embargo, sus protestas y reclamaciones razonables ante las directivas de los colegios han logrado tener eco. Hoy son familias felices. Ellas nos cuentan sus experiencias. Si pudieras darnos una especie de ¿qué especie sería? Apatosáuridos o brachiosáuridos o brontosáuridos. Israel nació con una condición mental del espectro autista. Desde su etapa de prejardín padeció del bullying. Israel sí ha sufrido de bullying debido a que él es un niño con condición especial, con condición excepcional. Es un niño con trastorno de Asperger, lo cual lo hace diferente a sus pares o a los niños con los que convive y a las personas en general de las que se rodea. Nos empezamos a notar desde que el niño estaba en prejardín, en prekinder, ya mostraba sus condiciones y sus características propias de los niños Asperger. Por tal razón, los demás compañeritos en el colegio particularmente pues no lo entendían. Entonces, los niños son crueles, si bien son niños y son inocentes dentro de su inocencia, la crueldad hace parte de ese desarrollo propio del ser humano y esa crueldad es la que motivaba a que mi hijo fuera objeto de bullying, a que lo tacharan de diferente, que lo malinterpretaran. Entonces, una vez nos damos cuenta del bullying, acudo primero a las instancias escolares, al colegio, para que desde la orientación del colegio con las psicólogas y los maestros, directores de grupo y demás profesores, pues se trabaje no en pro de que mi hijo acepte que deba ser sometido a eso, sino que los demás entiendan que está bien ser diferente, que esto es un país diverso y que no todos somos iguales y no todos debemos actuar iguales. El trastorno de Asperger es un trastorno mental del espectro autista. Es autismo, es una forma de autismo, no tiene muchos años de ser descubierta y su condición realmente se forja o se basa en la concepción del mundo y de la realidad, así como en las relaciones interpersonales. Israel tiene 12 años, tiene múltiples habilidades y múltiples talentos. Uno de ellos es dibujar,
crear, pintar. Manualmente es muy hábil, artísticamente es muy hábil y muy creativo. Tiene la capacidad de pensar a la velocidad, a una velocidad muy rápida, lo que le hace generar conceptos mucho más fáciles. Por ejemplo, uno de sus intereses son los dinosaurios. Aquí nosotros en casa tenemos una colección de dinosaurios incontable, pero él te puede explicar a ti toda la era prehistórica a través de los dinosaurios con sus diferentes especies, con las diferentes eras en las que aparecieron, características que nos llevan a entender por qué de verdad son tan inteligentes y se adentran tanto en un tema hasta que creen conocerlo todo a profundidad. Eunice Fuentes logró superar una difícil situación de matoneo que su hijo sufrió en su colegio. Hoy es un estudiante feliz en otro plantel. En el año 2019 él salía del jardín y yo traté de buscarle un colegio que fuera Goodwill y que estuviese cerca a mi casa. Cuando él llegó hubo la transición del Ministerio de Educación en donde los colegios femeninos podrían ser mixtos. Es así donde él entra a un colegio cerca a mi casa, pero empiezo a notar un comportamiento extraño, atípico a mi hijo. Estaba triste, estaba rebelde, no quería volver al colegio. Cuando yo traté de interactuar con otras mamitas, me enteré que los niños estaban sufriendo bullying, empezando por la profesora, con términos soeces como que parecían perritos, que tocaba maestrarlos, algunos castigos físicos como sacudones. Yo traté de buscar apoyo con la madre superiora, con el coordinador del colegio, pero nunca recibí el apoyo. Un día él llegó rebelde diciéndome que no quería volver al colegio porque la profesora le había limpiado la cara con la papelera de la basura. Yo traté de elevar a las directivas del colegio, pero no encontré el apoyo que necesitaba. Y es que el acoso en la época escolar y en otros escenarios, como el universitario y el laboral, es cada vez más creciente entre los niños, jóvenes y adultos. Los actos hostiles, conocidos como bullying, se presentan con mayor frecuencia en la etapa del colegio. Además, son otros los espacios donde también se presentan los resultados muy negativos. El bullying es un acoso escolar o es también reconocido como matoneo. Es un comportamiento violento o agresivo que se manifiesta de diferentes maneras al interior de las aulas dentro de las instituciones educativas públicas y privadas. Tiene un fin muy concreto y específico que es entre niños, niñas y adolescentes intimidar, hostigar, asustar, amedrentar. Viene a partir de burlas o viene a partir muchas veces de golpes. Entonces tendríamos que hablar muchas veces de esas formas de bullying. Viene de manera verbal, viene de manera psicológica, viene de manera física. Las principales víctimas de bullying dentro de la escuela son aquellas personas, tanto niños como niñas, que son algo solitarios, que nunca se encuentran en medio de los problemas disciplinarios o dentro del juego brusco en el aula de clases. Casi siempre ellos son, por su tranquilidad, de pronto, los abusadores o maltratadores los buscan para maltratarlos, a veces ni siquiera físicamente, sino con simples comentarios. Pues tenemos el mobbing o el acoso laboral, que también responde a una condición ya dentro de adultos y en un escenario estrictamente laboral. También tenemos una ley que previene y que trabaja en función de lo que representa este tipo de acoso laboral, y es la ley 1010 del 2006. Es muy importante también conocerla porque nos precisa todas las tipificaciones y formas de violencia que se dan también dentro de las empresas y las compañías. Nos explica esta ley también cómo funciona la violencia ya entre adultos, ya entre lo que representan unas personas subordinadas y una línea staff, que muchas veces se vale de otros subordinados para poder hacer realmente el acoso.
Después de 2 años de encierro, donde los niños eran individuales en su hogar y solo se conectaban detrás de una pantalla, al volver a encontrarse en un espacio común con diferentes niños de las mismas edades, con gustos diferentes, se empezó a ver y a mostrarse un choque y una baja tolerancia frente a las diferencias que se podían dar entre ellos mismos. Entonces esto ha generado tristemente un aumento muy sustancial de ese maltrato en las instituciones. Es muy importante conocer la historia y las formas de combatir todo lo que represente el matoneo de manera temprana. No se identifican de manera clara y concisa muchas veces las víctimas de forma directa, porque hay muchas víctimas en el acoso también de forma indirecta. Muchos chicos y muchas chicas pueden presenciar también el acoso, pero igual la intimidación y el miedo que se despierta en la víctima directa hace que se trascienda muchas veces a sus demás compañeros y terminamos ocultando o callando muchas veces esas formas de violencia, ese acoso. Y es que justamente la ONG Bullying Sin Fronteras registró para el 2021 8.891 casos graves de esta clase de acoso, advirtiendo además que el país viene presentando un crecimiento preocupante en este fenómeno comparado con otras naciones del globo. El bullying o matoneo puede llegar a ser tan complejo, tan grave, que está propiciando incluso conductas como quitarse la vida por parte de sus víctimas. Un asunto que debe parar sin duda alguna ya. En este Bien Dateado, hablando de bullying y matoneo, nos acompaña a esta hora en directo el doctor Felipe Agudelo. Él es médico psiquiatra del Ministerio de Salud y Protección Social y está aquí con nosotros para ayudarnos a entender el contexto frente a este tema. Doctor Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, pero sobre todo por atender esta invitación de Bien Dateado hoy, hablando sobre bullying. Gracias por estar con nosotros. Doctor Felipe, ¿me escucha? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, señor. ¿Ustedes me escuchan? Lo escuchamos perfecto, doctor Felipe. Bienvenido, qué gusto es poderlo saludar. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Doctor Felipe, ¿existen políticas públicas para atender las víctimas de bullying y prevenir este tipo de violencia? Sí, señor, existen pues la Política Nacional de Salud Mental, entre otras políticas de intervención a la infancia y a la adolescencia. Específicamente la política de salud mental tiene unos elementos de promoción, de prevención, de tratamiento y de recuperación, además del manejo intersectorial. Y en los elementos de promoción hay estrategias específicas para la prevención de este problema público que incluso sobrepasa al sistema de salud específicamente. Doctor Felipe, el modelo educativo en Colombia tiene en este momento protocolos claros para prevenir en las aulas el bullying entre estudiantes, en este caso puntual. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación con el doctor Felipe. Estamos en directo a esta hora a través de la pantalla de Canal Institucional hablando sobre el bullying o matoneo. ¿Usted cómo puede participar con nosotros? Muy sencillo. Puede generar la interacción, las preguntas, a través de nuestros canales de comunicación. Se los recuerdo rápidamente. 312-487-0413. Ahí usted nos deja sus casos puntuales, sus dudas en minutos. Con una experta invitada estaremos dándole respuesta. También puede comunicarse con nosotros al 220-0707, 220-0707. Recuerda que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Además, los estamos leyendo en tiempo real en las plataformas digitales. ¿Cómo nos encuentra? Fácil. Estamos como Canal Institucional en Facebook y nos puede también dejar sus comentarios en @institucionaltv. Doctor Felipe, vamos a retomar comunicación con usted de nuevo para ver si ahí ya nos escucha y dar respuesta a todas las interrogantes que tenemos en este momento con nuestro tema del día, hablando sobre bullying y matoneo. Retomo con usted, doctor Felipe, y le pregunto cómo se puede vincular a los padres de familia precisamente para prevenir que se den este tipo de casos.
Claro, sí, señor. Como mencionábamos ahorita, las estrategias deben ser desde distintos flancos. Unas estrategias de promoción en donde debemos privilegiar la construcción de escenarios donde se valide al otro, donde se acompañe el crecimiento y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, donde se enseñe como adultos el respeto por la diferencia, el aprendizaje desde la diferencia, y en segundo momento, donde se detecte de forma temprana aquellos factores que podrían predisponer a niños, niñas y adolescentes a hacer o a recibir bullying. Hay un tercer factor acá que son los testigos. Por eso este fenómeno de acoso escolar no solo orienta intervenciones hacia quien maltrata o hacia quien violenta, tampoco solo a quien recibe, sino a todo un sistema, ¿sí? A todos unos grupos de niños, niñas y adolescentes, y por eso el manejo tiene que estar tan articulado desde la promoción, desde estrategias socioemocionales, desde el aula y para las familias, pero también desde la detección temprana y el abordaje integral de los problemas o trastornos mentales que tengan que ver como predisponentes o como causas de este fenómeno social que repercute en la salud. Le preguntaba hace unos segundos, doctor Felipe, si el modelo educativo en Colombia tiene protocolos claros para prevenir en las aulas el bullying entre estudiantes. Bien, tenemos al doctor Felipe en directo hablando sobre bullying precisamente en este Bien Dateado en Minutos. Entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas mientras intentamos solucionar la comunicación con nuestro invitado en este contexto. Hoy, si usted quiere dejarnos sus comentarios, los vamos a estar atendiendo en vivo porque precisamente el cambio de comportamiento, hábitos de alimentación, agresiones periódicas y sobre todo afectaciones a la autoestima y comportamientos agresivos en su contra o en contra de otras personas son algunas manifestaciones que se presentan con las víctimas. Aquí los orientamos para que puedan detectar y leer aquellos rastros que deja el matoneo. Es entendido como un comportamiento agresivo, repetido y sistemático. Por tanto, la agresión y el bullying no son lo mismo. En los niños es relativamente fácil identificarlos. La primera señal que es clave para los padres de familia es cuando los niños tienen menos ganas de ir al colegio, y cuando llegan a ir al colegio lo que se observa es que se aíslan mucho en los momentos de descanso. Se observa también que llegan a casa, por ejemplo, con lesiones y evidencias físicas de algún tipo de maltrato, pero en el momento de preguntarles a ellos cuál es la razón por la cual han sido maltratados, ellos no saben explicar. Para poder atender este tipo de situaciones es muy importante, por un lado, el trabajo que se dé dentro de la familia, poder abrir canales de comunicación con los niños y niñas que están sufriendo este tipo de comportamientos para que se expresen emocionalmente y puedan también relatar esto que están sintiendo y que están sufriendo. Ahora, en el colegio hay un trabajo muy importante porque es allí donde usualmente se dan este tipo de comportamientos de matoneo. Allí el colegio debe responder y trabajar no solo con la víctima para lograr escuchar lo que está sintiendo, sino también trabajar con el victimario para, uno, comprender el origen de esos comportamientos. Los adultos pueden llegar a vivir el matoneo o bullying en diferentes ambientes como los clubes deportivos, los grupos de padres de familia, los contextos de trabajo. Claro que en ese contexto particularmente si la persona percibe acoso por parte de un compañero en el que por ejemplo le quite el computador o de pronto se lo dañe o le quite un cliente, lo haga pues quedar mal delante del jefe, en ese tipo de circunstancias hablaríamos de un término que se llama mobbing en lugar de bullying, ya que este es mucho más utilizado para definir la agresión sistemática, repetitiva e intencional entre pares dentro de un contexto escolar y un contexto universitario. No podríamos decir que existe bullying entre los adultos, sino mobbing.
entonces ocurre preferencialmente en las empresas, en las compañías o en los lugares de trabajo. Y ese mobbing o acoso laboral pues hay que diferenciarlo en sus distintas manifestaciones. Y hay dos maneras para digamos, entender y comprender esta situación de violencia que ocurre en las empresas. La primera es cuando el subordinado o el empleado se siente violentado por su patrono, ¿cierto? O sea, por una persona de mayor rango. Allí pues existe una violencia que puede ser psicológica, que puede ser verbal o actitudinal. Los adultos pues normalmente se enfrentan a este tipo de bullying en escenarios laborales, con compañeros, con superiores y con las personas que integran la empresa o el lugar donde se están prestando esos servicios laborales. Aquí pues ya entra a regular la situación, no como tal con la palabra bullying, sino con conductas de acoso laboral. Y esto se encuentra regulado en la Ley 1010 de 2006. Lo primero que nosotros podemos hacer para apoyar a esas personas que están padeciendo de bullying es creerles. Muchas veces nos llegan nuestros hijos o nuestros amigos o un familiar cercano y nos dicen, no, es que me está pasando esto en el trabajo, me siento así y me parece muy complejo y me estoy sintiendo que me están matoneando, que me están haciendo bullying, y nuestra respuesta muchas veces es restarle importancia a lo que esa persona nos está contando. Entonces lo más importante para este tipo de situaciones es creerle a esa persona, tratar de comprender por qué se está sintiendo de esa manera, tratar de ver los hechos, la evidencia real de lo que está ocurriendo y hacerle sentir que somos un lugar seguro. Es importante que piensen que merecen ayuda y que no merecen lo que les está ocurriendo, y por tanto mi consejo principal para las víctimas es que pidan ayuda. Educar, ser empático con las víctimas, rodear con miembros del círculo más cercano a los afectados y forjar una capacidad resiliente son algunos indicadores que facilitan el control de quienes sufren el flagelo del bullying. Aquí les presentamos algunas tácticas de prevención de este tipo de acoso y una ruta alterna para hacer visible estos comportamientos. ¿Cómo afrontar una situación de bullying? Va dirigido más hacia los padres. En primera instancia, escuchar la posición del menor, ¿sí? Conocer cómo se está sintiendo, cuáles han sido las situaciones en las que se ha sentido vulnerable, quién es su agresor y cuáles han sido, si es lo posible, las fechas y los lugares. Si el caso está relacionado con un tema de acoso sexual, maltrato físico o temas de involucramiento de armas, es necesario que lo pongan en conocimiento con la comisaría de familia y con la policía. Una de las estrategias más eficientes al momento de afrontar estas situaciones es la red de apoyo. Red de apoyo que debe integrar tanto la comunidad educativa como la red de apoyo familiar, padre, madre, hermanos, familia extensa. ¿De acuerdo? Estas redes de apoyo deben trabajar articuladamente en pro de reconstruir lo que se denomina autoestima en el niño, en la niña, en el adolescente que está siendo víctima de bullying o matoneo. El Ministerio de Educación tiene su guía, su ruta de activación en casos de convivencia escolar. Esto lo hace y el encargado de cumplirla es la parte educativa de la institución. Viene desde la promoción, la prevención, la atención del caso. De todas estas guías que ustedes pueden consultar, ¿qué es lo valioso? El proceso de adaptación y adopción de esas guías, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes puedan establecer, rutas, ¿de acuerdo? Dentro del escenario educativo, ¿cuál sería la ruta? Y dentro de esa ruta, ¿qué roles definiría, qué roles determinantes realizaría el equipo de salud mental del colegio, el equipo de coordinación académica, coordinación de disciplina, llámese el rol que tenga esa entidad o ese funcionario dentro del sistema familiar? Como prevención de las conductas graves que puedan ocurrir después de la situación de bullying, es importante que en casa
podamos mantener un diálogo constante, tanto de las emociones, de las situaciones, darle totalmente el apoyo en cuanto a los miedos que puedan surgir durante el proceso, porque van a ser muchos miedos que puedan surgir, validarlo emocionalmente. Lamentablemente, el bullying, el matoneo o el acoso escolar ha tenido desencadenantes fatales como la conducta suicida. Y este fenómeno del evento suicida es prevenible en la medida de que se puedan generar estrategias de protección a ese niño y a esa niña. En cuanto a la adaptación nuevamente al ambiente, vamos a hablar de 4 áreas importantes. La familiar. Allí la idea es que podamos propiciar esos ambientes seguros, tranquilos, de comunicación y de confianza con el menor. Desde la parte social, no aislarlo, es importante no aislarlo, al contrario, incentivarlo a que pueda encontrar nuevos amigos, nuevo círculo social. En la parte académica o escolar, importante que los docentes puedan dar apoyo en esa adaptación al medio. ¿Sí? Aquí vamos a ver sobre el tema de restitución de derechos, posiblemente no va a estar cerca del agresor y eso le va a ayudar mucho nuevamente a la adaptación. Una de las fortalezas, una de las situaciones que hay que enfatizar es a la prevención del bullying para que no exista este flagelo en las instituciones, para que no exista este flagelo dentro de los sistemas familiares que incluso se nota. Todos los casos son diferentes y digamos que no manejamos como tal un protocolo. Hay que evaluar y asimismo buscar cuál es la mejor intervención para el menor. En este Bien Dateado estamos hablando de bullying o de matoneo, justamente un tema tan importante para enfrentar entre todos. Si ustedes quieren participar con nosotros a partir de ese momento, habilitamos nuestros canales de comunicación para proteger a los más pequeños, a los más jóvenes durante la vida escolar, que especialmente es donde se presenta este fenómeno. Estamos listos para resolver cada uno de sus interrogantes en este espacio. Los invitamos a participar. Mire, en ese momento van a aparecer nuestras líneas de comunicación. Se las recordamos rápidamente, un abanico completo que tenemos a su disposición. Está el 312-487-0413, donde usted nos deja sus preguntas puntuales por medio de audio, sus consultas. También queremos leerlos en las plataformas digitales, en el Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los leemos en la transmisión en directo que estamos originando. Entonces, si está en diferentes regiones de Colombia, en un municipio, en alguna ciudad y quiere utilizar nuestra línea nacional, también está a su servicio el 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y está con nosotros en este Bien Dateado la doctora Janet Valero. Ella es referente de promoción de la convivencia escolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y está lista para aconsejarlos sobre cómo afrontar el bullying o matoneo. Ella está lista para atender sus inquietudes a partir de este momento. Doctora, bienvenida, qué gusto. Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para toda la audiencia. Ustedes desde ya pueden generar la participación a través de nuestras plataformas digitales, en nuestra línea de WhatsApp y también a nuestra línea nacional, el 220-0707, doctora, donde hasta ahora tenemos a María Carbona, quien se comunica desde la capital del Valle del Cauca, desde Cali. María, bienvenida, Bien Dateado, qué gusto. María, bienvenida, Bien Dateado, qué gusto. Mucho gusto, mi nombre es María Carmona, para hablar con la doctora Janet. Claro que sí, adelante con su inquietud, María, aquí la escuchamos, le pedimos eso sí que nos escuche por el teléfono, le baje todo el volumen a su televisor y puede generar el interrogante. Doctora, tengo dos nietecitos, uno de 13 años y el otro de 16. El de 13 años está en séptimo. El de 13 años... Y sufre de bullying, supongo, María, en ese momento, yo creo. Doctora, en este momento los hijos de ella sufren de bullying y no han recibido un asesoramiento
frente a esta situación. ¿Ella dónde puede empezar a generar una dinámica de acercamiento para que puedan hacer el acompañamiento a sus familiares? Claro que sí, Carlos, y es muy importante la pregunta y es claro que también toda la audiencia y todas las personas tengan en cuenta qué es lo que podemos hacer cuando se presenta una situación de acoso escolar o bullying. Es importante recordar que el país cuenta con una ley específica sobre convivencia escolar y es la ley 1620 y el decreto 1965 que reglamenta esta ley, y a partir de allí se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y genera una organización de diferentes entidades que estamos relacionadas con la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes para fijar acciones en relación a su protección integral. Entonces, en ese marco, la ley generó también la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, y esta ruta se compone de 4 componentes fundamentales. Por un lado está la promoción de los derechos humanos, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, permitiendo que en las instituciones educativas se pueda, a través del fortalecimiento de competencias socioemocionales y ciudadanas, favorecer este reconocimiento de derechos y desde allí favorecer unos entornos protectores, unos entornos que faciliten la convivencia pacífica y armónica en el reconocimiento de las diferencias que nos asisten a todos y claramente también a los niños, las niñas y los adolescentes. En ese marco también fijó acciones de prevención y en este sentido nos invita a que las diferentes entidades estemos muy atentos frente a las posibilidades de riesgo, a las amenazas que puedan presentarse y que puedan afectar la convivencia escolar, y frente a allí tomar medidas intencionadas para favorecer que no ocurran. Ahora, cuando ocurren situaciones de convivencia o situaciones de agresión, situaciones de acoso escolar o bullying, el país cuenta con unos protocolos, sí, y específicamente estamos hablando del protocolo tipo 2. Todas las instituciones educativas han o deben incorporar en sus manuales de convivencia este protocolo tipo 2, que implica básicamente, uno, reconocer si el niño o la niña afectada tiene problemas en su salud física o emocional y remitirlo primero a salud. Luego, también remitirlo al ICBF, al centro zonal, para que a través del acompañamiento que hace el ICBF pueda verificar si se requiere un restablecimiento de derechos y a partir de ahí generar todas las acciones para restablecer los derechos de los niños y las niñas que han sido afectados por esta situación. Completa información, doctora. A esta hora tenemos en directo más televidentes quienes se comunican con este espacio para generar las consultas pertinentes frente a nuestro tema del día. Usted que llega a nuestra sintonía, hablamos sobre bullying o matoneo. Diana, desde Bogotá, bienvenida, bien dateado, qué gusto es tenerte y adelante con tu inquietud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, en este caso de pronto es a mi nieta, que ella no es, su escritura no es muy fácil hacerla, porque es cursiva. Entonces hay una profesora o las profesoras cogen a decirle que es muy lenta, que los lentos no deberían estar ahí. O sea, para ella también eso es un proceso en vez de avanzar, pues es un retroceso. Como que debería uno como padre, como abuelo, lo que sea, para poder llegar allá a las instituciones y como hablar o como hacer algo contra estas situaciones, ¿no? No son solamente los niños. Entiendo, Diana, no, gracias por tu interrogante, se lo trasladamos inmediatamente a la doctora Janet. ¿Qué puede hacer en ese caso, Diana? Es muy importante también allí porque a veces hablamos del acoso y de las situaciones de violencia y agresión que solamente ocurren entre pares, pero también se pueden presentar situaciones de agresión entre docentes a estudiantes, y en ese caso es muy importante uno de los factores clave para la prevención, y es la comunicación constante con las instituciones educativas, con los directores de grupo, con los coordinadores y con los rectores de las instituciones educativas, para poner al tanto de la situación y que de manera conjunta, en el marco de lo que es el manual de convivencia, se tomen todas las acciones para mitigar esta situación que está generando la agresión. Perfecto, doctora Janet. A esta hora nos conectamos con nuestros usuarios, quienes además interactúan en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí usted nos deja sus consultas, preguntas e interrogantes por medio de audios, de notas de voz. Los escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué sanciones puede tener un profesor o funcionario que permite el bullying o matoneo? Importante interrogante a esta hora. ¿Cuáles serían esas sanciones, Doc? Bueno, pues aquí es importante también tener en cuenta que aquí hay
algunos elementos a considerar, y es que la violencia contra los niños y las niñas no es algo que sea aceptable y por el contrario debe ser denunciado, y hay unos canales alrededor de ello a través de la investigación. Si hay unas situaciones relacionadas pues, de acoso escolar, la idea es que la institución educativa desarrolle todas las acciones de contención, desarrolle todas las acciones de atención y a partir de allí pues pueda mitigarla. Ante una situación adicional donde se está presentando situaciones relacionadas ya con presuntas comisiones de delito, pues también están las autoridades competentes como Fiscalía para establecer las denuncias pertinentes y desde allí también derivar pues todas las acciones que por ley están establecidas en este sentido. Permítame, nos conectamos a esta hora con nuestros usuarios de Instagram, @institucionaltv. Usted nos puede seguir en esa cuenta oficial y generar la interacción en vivo. Hoy hablamos sobre bullying o matoneo. Mire, el siguiente interrogante que nos plantean en nuestra red social, nos dicen, ¿cómo sé si mi hijo es quien hace bullying a los demás, doctora? Muy interesante esta pregunta porque normalmente estamos acostumbrados a identificar si nuestros hijos son los que son víctimas de acoso escolar o bullying, pero pocas veces nos preguntamos si es nuestro hijo o nuestra hija las que está generando esta situación de agresión. Entonces, súper clave allí y felicitaciones, de verdad agradecemos mucho esta pregunta porque nos pone también en el otro punto de reconocer también uno de los factores detonantes del acoso escolar. Frente a ello, clave. Uno, estar muy atento, fortalecer la comunicación dentro de la familia, desde allí estar también atento de cualquier ejercicio que se pueda ver, desde una película, desde una conversación, desde una lectura de un cuento, tratar de incidir en generar esa empatía con los otros, tratar de reconocer y incentivar que nuestros hijos puedan ponerse en los zapatos de las otras personas y desde allí reconocer los sentimientos que puedan sentir y también ese elemento de sentir lo que el otro y verse afectado también si hemos sido o hemos afectado al otro. Y desde allí poder estar atento con las instituciones educativas. Si yo reconozco que mi hijo está generando una acción de violencia, es muy importante también reconocer en el marco de una atención integral que mi hijo pueda asistir a una cita de psicología para reconocer qué factores pueden estar incidiendo para que mi hijo sea quien esté vulnerando o esté violentando a sus pares. 2:37 de la tarde, los acompañamos en directo en este Bien Dateado hablando sobre matoneo y bullying. Si usted tiene preguntas, interrogantes, les recuerdo que nos los puede hacer llegar al 312-487-0413 por medio de notas de audio o si se puede comunicar también a nuestra línea nacional 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Doctora, permítame, me voy a esta hora a nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes, habla Jorge López de Zipaquirá. Pues yo quisiera contarles que evidentemente siento que el jefe inmediato mío ejerce un bullying sobre mí. Eso me afecta bastante. Llegar a mi casa me pone mal, sobre todo en la soledad de mi casa. Yo quisiera saber qué procedimiento debo tomar con respecto a este tema y evitar que ya mi jefe ejerza bullying sobre mí, pero pues también el temor es perder mi empleo. Sin duda, al señor Jorge desde Zipaquirá le agradecemos porque mire, Doc, que muchas veces pensamos que esto pasa entre los niños, entre los jóvenes y los adolescentes y vemos pues que aquí en este caso puntual a don Jorge se ve afectado con el matoneo por parte de un superior. Aunque yo debo, digamos, aquí hacer una claridad con respecto a lo que abarca el bullying y el bullying refiere a unas situaciones de acoso en el entorno educativo. Entiendo. Entre pares, entre estudiantes. Digamos que la situación que Nicolás... Jorge, perdón, sí. Discúlpame. Jorge nos presenta, vendría a estar relacionado con acoso laboral. Y en términos de acoso laboral, pues también sería importante allí mirar desde ese marco qué acciones se tendrían que realizar. Pero entonces, cuando hablamos de bullying, lo relacionamos y se acuñó ese concepto específicamente para denominar este fenómeno de agresión y de violencia ocurrida en los entornos educativos entre pares. La aclaración es pertinente, Doc. A esta hora nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Participación masiva a esta hora de todos nuestros televidentes. Buenas tardes. Tengo un niño de 6 añitos. Él desafortunadamente no sabe relacionarse con los demás compañeritos. Entonces él entra como a quitarles los jugueticos a la fuerza, a jalarle el bracito a los compañeros, a llamar la atención, pero de una forma, digamos, violenta. Y pues lo que hace es que los compañeritos se alejen.
En este caso, ¿cómo se le podría enseñar al niño a relacionarse con los demás compañeritos sin que sea violento, para que pueda relacionarse con los demás compañeritos? Gracias. Gracias a ti por estar conectada con nosotros. ¿Cuál debe ser esa ruta que debe seguir nuestra televidente para empezar a mejorar esas conductas, Doc? Claro, allí muy importante que tengamos en cuenta, venimos de 2 años de encierro, donde las relaciones y la capacidad para relacionarnos con otras personas y de construir tejido, pues se vio seriamente afectada. Y para muchos niños y niñas, por ejemplo, de los 4, de los 5 y de los 6 años, vinieron de esa etapa de jardín, estuvieron pues en sus casas, y eso limitó un poco la posibilidad de que desarrollaran esas habilidades y esas competencias que les permite relacionarse con otros. Allí es muy importante que los acompañemos desde el amor, desde el respeto, desde la compañía, desde la comunicación constante con los niños, acercarlo, permitirle y hablarle permanentemente sobre la importancia de respetar los límites que tiene con relación a los otros niños y las otras niñas, la importancia también desde el ejemplo, desde que desde la casa podamos ir partiendo como algunas experiencias que le permita al niño reconocer que puede compartir, reconocer cuáles son sus límites con respecto a en la relación que establece con los demás, y desde allí, desde el afecto, desde la comprensión de todo esto que venimos, pues irlo acompañando en ese proceso para así favorecer que se pueda relacionar mejor con sus compañeritos y sus compañeritas. ¿Hay algunas pautas, Doc, para darle respuesta a este interrogante que nos hacen a través de @institucionaltv? ¿Cómo hacer reaccionar a un niño agresor de estas malas conductas? ¿Hay un ABC de pronto? ¿Hay un manual que las personas pudieran tener y adquirir? Mira, por eso es muy importante lo que hemos hablado con relación al protocolo y la ruta de atención integral para la convivencia escolar, porque desde allí se fija una atención que sea integral, y cuando hablamos de integral es poder reconocer tanto a la presunta víctima como al victimario y reconocer cuáles son los factores que hay detrás y que puedan estar incidiendo para que se esté presentando estas situaciones de agresión. En ese orden, lo clave allí y el trabajo importante de las instituciones educativas es que estén atentos a cualquier situación de agresión y desde allí, ante la más mínima, intervenir para mitigar que esta situación incremente las formas de agresión y acompañar para poder verificar qué es lo que puede estar ocurriendo con el niño agresor, por qué se está presentando esta conducta, y desde ese fortalecimiento de competencias ciudadanas y socioemocionales poderle hacer entender de cuál es la afectación que su comportamiento está generando en los demás. Me voy para nuestras plataformas digitales y permítame, le leo el siguiente interrogante que nos hacen llegar. Buenos días, quiero saber si existe alguna consecuencia legal hacia un niño de 13 años que le hace matoneo a mi hijo de 11. Es el caso puntual. Se le está haciendo proceso, pero en el colegio, pero no pasa nada, nos dice el padre de familia. Aquí es clave que las instituciones educativas tengan en cuenta que las situaciones de acoso escolar o bullying son constituidas como tipo 2 y que si la institución educativa desarrolló todas las acciones relacionadas con prevención, relacionadas con atención, si se fijaron compromisos de las partes pero no se están cumpliendo, es necesario que se activen la articulación con entidades adicionales, en este caso salud y el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y desde allí se puede hacer una verificación y seguimiento. El ICBF, una vez llega el caso de acoso escolar, empieza a hacer la verificación de derechos tanto de la presunta víctima como del presunto victimario para poder identificar qué es lo que hay, y desde allí, si se reconoce la necesidad de un restablecimiento de derechos, desde allí activa también las acciones para restablecerlos. En términos penales, nosotros no podemos decir que un niño de 13 años tenga unas repercusiones en términos penales. Simplemente insistimos en un abordaje integral para ver qué es lo que está ocurriendo también con el niño, por qué se está generando estas acciones y desde allí mirar. Ahora, es importante establecer que sí existe el sistema de responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años cuando han generado alguna situación de acciones en conflicto con la ley. Y desde allí pues estamos hablando claramente de la comisión de estas acciones en contra de la ley. Pero claramente dentro del marco del sistema, pues los niños de 13 años, pues reconocemos que es necesario desarrollar acciones de tipo integral, no punitiva,
para nada, sino que por el contrario, unas acciones restaurativas que le permita a los niños y las niñas encontrarse y fijar otras maneras de relacionarse más allá de la agresión. Vamos finalizando este bloque de preguntas y respuestas. Permítame, antes de despedir la doctora, nos hacen llegar este interrogante a través de @institucionaltv. Se habla mucho de la víctima. ¿Qué se puede hacer con el victimario desde su posición? Bien, muy importante y esto enfatiza en esa necesidad de la que hemos hablado de tener un abordaje integral donde se tenga tanto a la víctima como al presunto victimario, porque muchas veces las situaciones, no en todos los casos, pero muchas veces los niños y las niñas que generan agresión a sus pares son a su vez víctimas de otras formas de violencia en otros entornos. Por lo general, pues en el hogar, niños y niñas que son víctimas de algunas violencias en el hogar pueden irlas a repetir con sus pares en los establecimientos educativos. Entonces, por eso el abordaje tiene que ser integral y allí un acompañamiento tanto de salud mental, pero también desde el sentido pedagógico, desde el fortalecimiento de estas capacidades, habilidades o competencias socioemocionales, desde todo este sentido de lo que implica la educación socioemocional y ciudadana. Pues doctora Janet Valero del ICBF, de verdad muchas gracias por acompañarnos en este bloque. A ti, Carlos, y a toda la audiencia, gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por su participación. Avanzamos en este Bien Dateado en Vivo hoy, hablando sobre bullying y matoneo. Diferentes instituciones y entidades en Colombia reciben denuncias contra el bullying. Aquí les presentamos algunas, no solo que se pueden brindar y que alcanzan a tener algunas rutas y herramientas de atención, sino también acompañamiento a todas las víctimas en su proceso psicológico y sobre todo en su atención integral. Los invitamos a denunciar el matoneo. Tenemos primero que la Corte Suprema de Justicia y la interpretación normativa que se ha hecho a través de las diferentes sentencias han determinado que se asimilan a los delitos de injuria y calumnia, que son imputaciones deshonrosas o irrespetuosas contra las personas. Dado que hay situaciones donde efectivamente se daña la psiquis de una persona, los niños que se han visto afectados psicológicamente de manera transitoria o permanente, esto genera y se asimila más a las lesiones personales. En este caso varía la imputación, podría ser, y esto deberemos implementarlo en Colombia, y es que se pase de esta injuria y de esta calumnia, dependiendo de la lesión que se genere psiquiátrica, cognitiva de una persona, de un niño que se ve afectado, que se suicida, que dura enfermo toda su vida a raíz del bullying, poder tipificar el delito como lesiones personales y dependiendo si sus secuelas son transitorias o permanentes, que sea agravado o no. Me parece que en este caso sí podríamos hacer una imputación, y varía porque la injuria y la calumnia tienen de 3 a 6 años de prisión, las lesiones personales podrían llegar hasta 10 años de prisión. Esto tendría un incremento. Además, no es que entre más pena, más respeto, sino que efectivamente se logre determinar que las personas que ejercen bullying en contra de otros puedan ser sancionados efectivamente por la ley penal y de manera honorable poder hacer respetar a los menores que están siendo víctimas. Esta problemática afecta a niños y adolescentes, pero nos involucra a todos. Y es por esta razón que esta vez lanzamos la campaña dirigida a los padres y a las familias, en donde queremos que sepan todos que la seguridad se fortalece en casa. Queremos que todos los papás y todos los profesores y todas las personas que están rodeando a los niños sepan que sus palabras tienen poder, que todas las acciones que tenemos impactan su crianza, que todas esas acciones positivas en donde podamos criar a niños empáticos, a niños seguros de ellos mismos, van a ser muy importantes para que juntos acabemos con esta problemática y cambiemos juntos el bullying. El protocolo en este momento que se tiene definido desde el Ministerio de Educación para poder hacer el paso a paso en el marco de las denuncias en temas de bullying o de acoso, tiene los siguientes pasos. El primero es identificar si el niño o la niña han sido afectados a nivel físico, es decir, si existe algún daño en el cuerpo o en la salud a nivel físico. El tercer paso que nosotros tenemos en manejo de protocolos
de denuncia sobre los casos de acoso escolar, o como se conoce como el bullying, está también el adoptar medidas para proteger a los involucrados en situaciones de posible acción en su contra. Es decir, sobre esa condición de si alguien denunció, si alguien conoce la información, si de pronto la misma persona quien acosa o comete la acción de agresión contra el niño es otro niño. Evidentemente que en muchas ocasiones, casi en todas, pasa de esa manera. También inmediatamente la institución educativa debe generar condiciones de protección. El cuarto paso es que inmediatamente la institución educativa está obligada a informar a los padres o a los acudientes de todos los estudiantes involucrados. Y sobre este tipo de situaciones es importante ratificar que se debe dejar constancia, que se debe dejar registro. Lo que hacemos nosotros todo el tiempo desde el Ministerio de Educación es capacitaciones permanentes para que toda la comunidad educativa tenga claro cuál es la importancia de dar a conocer, de manifestar, de activar la ruta, de establecer la denuncia propiamente del caso, dependiendo de la condición y la severidad de cada uno de los casos, pues hay caminos diferenciales para hacerlo. Ahí hay que trabajar mucho porque lo que sabemos es que de todas maneras, si bien hemos avanzado de manera importante y el sistema de información nos ha ayudado, sigue existiendo un subregistro de los casos de acoso escolar, de bullying en las instituciones educativas y mucha necesidad de acompañamiento a los comités de convivencia en las instituciones. Hacemos un break en nuestro tema del día para presentarles a ustedes ofertas de educación, empleo de su interés y a las cuales puede aplicar en las diferentes regiones del país. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que en Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Puerto Carreño Bichada te puede interesar. Está dirigida a un psicólogo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un psicólogo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3177642. Mintic invita a todos los colombianos al curso gratuito Transforma tu mundo con Internet, paso a paso del activismo digital. Potencia tus habilidades para el uso de las herramientas digitales y prepárate para subir de nivel a tu conocimiento sobre Internet y el desarrollo del activismo digital. Y para inscribirte solo debes ir a la página web www.mintic.gov.co. Esta oferta laboral solicitada en Valle del Cauca, Cali, te puede interesar. Está dirigida a un bailarín folclórico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un bailarín folclórico. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 3 millones de pesos a 3.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3204991. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Las alergias son complicaciones nerviosas, cutáneas, respiratorias que pueden afectar nuestro organismo. Estas alteraciones son muy comunes en nuestra sociedad. Aprende con nosotros a tratarlas. Conéctate con Bien Dateado porque vamos a ponerle el control a las alergias. Te contamos cuáles son los síntomas, enfermedades asociadas y métodos de tratamiento para combatirlas. Entérate sobre algunas terapias alternativas que pueden aliviar las dolencias. Que las alergias no te ganen la batalla. Te esperamos el viernes en Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Estamos felices y celebramos este primer aniversario de Exploremos, una experiencia significativa que ayuda a que niños, niñas y jóvenes de todo Colombia
fortalezcan sus habilidades, sus aptitudes, pero por supuesto también se eduquen a través de contenidos. Quiero saludar para hablar de Exploremos a Natalia Cabrera. Ella es la líder de este proyecto y está con nosotros. Natalia, feliz cumpleaños. Qué bueno que estés aquí con nosotros en Bien Dateado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y un honor para nosotros estar acá. Quiero empezar precisamente para que nos narres, nos cuentes brevemente qué es Exploremos, cómo nace este proyecto. Bueno, Exploremos es el canal educativo de RTBC y nace como respuesta a todo lo que estaba pasando durante la pandemia. Esto quiere decir a esas necesidades de educación cuando todos estábamos encerrados, nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes estaban en casa y los docentes tenían que encontrar la manera para entregar sus conocimientos a ellos y a ellas. Así nace Exploremos como una respuesta a esas necesidades durante pandemia y durante estos 365 días pues estamos haciendo una serie de contenidos multidisciplinares tanto para la TDT como para la radio online a través de la www.radionacional.co/exploremos. Qué bueno, Natalia. Y justamente, ¿cuáles son los hitos que han logrado durante este primer año? Bueno, tenemos 5.000 contenidos educativos de todas las áreas del saber, matemáticas, inglés, español, historia, álgebra, química, etcétera, en nuestra página web, en ese sitio, alojados para la descarga gratuita. Y durante todo este año pues hemos recibido la retroalimentación de niños, niñas, jóvenes y los docentes contándonos cómo Exploremos ha significado pues un proceso de avance en ese proceso formativo, en el ciclo formativo de todos ellos, sobre todo en las zonas más alejadas del país, donde la conectividad es tan difícil. Cuando los profesores no pudieron llegar a sus escuelas, pues Exploremos sí estaba allí con ellos y con ellas. Justamente ayer hicieron una toma maravillosa de RTBC, los vimos por los pasillos disfrutando, haciendo radio con muchos de los jóvenes y niños de colegios. Como un joven niño que nos está viendo en este momento en las regiones de Colombia puede acceder a Exploremos, puede generar esta plataforma como experiencia para su proceso educativo? Bueno, tenemos varias maneras porque eso es Exploremos, es un espacio para aprender y es un espacio para hacer un trueque de conocimiento. Entonces, primero nos pueden escuchar a través de nuestro streaming, siempre está allí el loguito, es una espiral en www.radionacional.co. Pueden descargar nuestros contenidos fácil, rápido, fácil y poderlos distribuir a las redes sociales es completamente asequible. Por otro lado, tenemos nuestro grupo de Facebook, estamos como Exploremos, un espacio para aprender y también, por supuesto, nos pueden llamar directamente a RTBC o a Radio Nacional y ahí estamos. Qué buenas noticias, Natalia. Es Natalia Cabrera acompañándonos a esta hora de Exploremos con esta celebración maravillosa que tenemos aquí en nuestra casa en RTBC. Natalia, gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los profesores que durante todo este año han estado trabajando de la mano con Exploremos y gracias a los niños y niñas y jóvenes de Colombia y del mundo por acceder a nuestros contenidos. Y con esta buena información de nuestro sistema de medios públicos, cerramos este Bien Dateado de hoy. Ya lo saben, cero tolerancia con el bullying o acoso escolar. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico biendateadotv@gmail.com para conocer de cerca sus temas, sus opiniones y comentarios. Por ahora sigan conectados con la programación de Canal Institucional. Hasta entonces.